Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Experiencia IPN, la voz de la comunidad politécnica para todos. Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Carlos Alberto García, con quien tengo el honor de compartir estos micrófonos, y Amaranta Castellanos en los controles. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes, querido amigo Rodolfo, que estamos compartiendo esta tarde experiencias IPN que se abren al universo también de muchos conocimientos, y decirle al público que nos está escuchando que si tienen alguna duda muy particular con este tema que vamos a tocar hoy, que nos manden un mensaje a la cabina. Al 55 15 49 59 25, Carlos Alberto. Y en las redes sociales nos encuentran como @Radio IPN Oficial, porque hoy, Rodolfo, tenemos a un muy buen amigo para platicar de temas muy interesantes. Hoy tenemos efectivamente, Carlos Alberto, un tema muy interesante, y bueno, siempre tenemos invitados de lujo, y hoy no es la excepción. El criminólogo investigador privado Eduardo, bienvenido, además abogado. Además abogado. Eduardo, sí. Buenas tardes, bienvenido a Experiencia IPN. Gracias por la invitación, gracias Rodolfo, gracias. ¿Qué andas Carlos haciendo por acá? Pues nada, veniendo a platicar con ustedes un poco, darles de la experiencia que hemos adquirido en más de 45 años en esto, ¿no? Y tratar de orientarlos un poco sobre esta actividad y sobre todo los resultados que da, ¿no? En la vida práctica, en lo social, en lo personal. Es muy enriquecedor, sí. Estamos hablando de la investigación privada. Así es, investigación privada, exactamente. Fíjate que es un tema poco conocido, ¿no? Y de lo que poco se habla. La gente realmente no conoce muy bien lo que hace un investigador privado, y lo que más se acerca a ello es lo que ven en televisión o en las películas. Ajá, ¿no? Claro. Se piensa que un investigador anda atrás de una persona todo el tiempo, ¿no? Con la lupa. Con la lupa, escondido atrás de un arbolito con una cámara enorme, ¿no? Pero no, va más allá de eso, ¿no? Va mucho más allá de eso, va a un aspecto, cuando le tienes cariño al trabajo, cuando tienes realmente respeto por lo que haces, va más allá de eso, va con el propósito fundamental de ayudar a las personas a que aclaren dudas, ¿no? Somos de alguna manera facilitadores de información. Obtenemos información para las personas que nos lo solicitan, en muchas ocasiones con muchas satisfacciones muy importantes, ¿no? Y les ayuda muchísimo a tomar, pues, buenas decisiones, ¿no? Buenas decisiones, esa es la intención. Con muchos años de experiencia. Pues algunos, te digo, más o menos, más de 45. Platicabas que fuera del aire que tu papá inició con esto. Sí, en el 62 justamente, en el 62, y eso fue lo que nos fue encaminando a esta actividad. Y la verdad es que, pues, al principio no estábamos dedicados a esto, estábamos un poco más en la parte de litigio y cosas así, por parte de como abogado, pero empezamos a meternos en este mundo y se me hizo muy interesante en el sentido de que cada asunto es diferente, ¿no? Tú lo sabrás, Rodolfo, como periodista, lo platicamos hace un momento, ¿verdad? El periodismo trae innato la investigación, ¿no? Tú eres un investigador nato de información, todo esto, pero aquí en nuestro caso, fíjate que la gran satisfacción es de que como cada asunto que se presenta es diferente, entonces es un reto enorme el estar tratando de esclarecerlo y llegar verdaderamente a la verdad o llegar verdaderamente a la información que requiere el cliente para tomar una decisión, ¿no? Pues la tarea del periodismo es una tarea social que se abre a todos. Hay información que se obtiene para informar a la gente en un interés social común, pero el investigador privado va a acercarse a la persona para su propia necesidad, una necesidad muy particular. ¿Y cuáles son los casos más frecuentes al inicio de tu carrera y los que ahora predominan? Fíjate que normalmente los casos más ocurridos es básicamente la localización, ¿no? De personas o documentos o bienes, lo que sea, pero más personas. Pasa mucho con las familiares que se dejan de ver mucho tiempo, o hubo una época en nuestro país que pues se tenía uno segundo o tercer frente y se tenían hijos, y esos hijos no conocían a sus papás. Entonces tenemos casos de gente que tiene 40 años, 45 años
y no conocieron a sus padres, ¿no? A su padre y todo eso. Entonces, muchas veces nos contratan para eso, ¿no? La otra es las cuestiones de las parejas, ¿no? En cuestiones de la fidelidad, ¿no? De corroborar o comprobar esta situación. Es una actividad también como muy recurrente, y esto lo que busca es justamente, pues, desenmarañar el hecho de que la relación está pasando a lo mejor por algunas fricciones, alguna situación importante, y normalmente muchas de las personas piensan que el hecho de que la persona cambie su actitud o su actividad, pues es una infidelidad, y muchas veces nos damos cuenta que no es así, y entonces se están deteriorando esas relaciones, ¿me explico? Entonces, esta información es muy rica para esclarecer esa situación. Y una tercera son cuestiones como fraudes y robos internos en empresas, ¿no? También nos metemos mucho en la parte administrativa operativa de las empresas para darles algún tipo de orientación en ese sentido, detectar dónde hay pérdidas, y bueno, tenemos ahí un buen equipo de gente que puede identificar esto en las empresas para que dejen de tener esas pérdidas. Cuando hablas de pérdidas, ¿te refieres también al robo hormiga? Robo hormiga, exactamente, sí, efectivamente robo hormiga. Esto en las empresas, fíjate que se ha dado mucho, ¿no? Eso sí ha crecido mucho, es uno de las digo, todas estas situaciones han crecido mucho en cuestión de su consulta, pero la parte relacionada con las pérdidas de robo hormiga es muy impactante. Fíjate que la otra vez estaba viendo algunas estadísticas, y lamentablemente el 60-70% de los quebrantos anuales son de cuello blanco, ¿no? O sea, te imaginarás que es toda esta parte en empresas pequeñas, medianas, grandes también, donde la falta de controles, la falta de una cultura de ética profesional, de ética en los empleos, ha causado mucho ese problema, ya lo ha incrementado mucho, ¿no? Y entonces muchas de las empresas se ven hasta en riesgo de quebrar, ¿no? Bueno, tenemos varios clientes que lamentablemente han quebrado, ¿no? Son empresas desde medianas hasta grandes. Exacto, medianas, desde 15 trabajadores, 10 trabajadores, hasta 2,000 trabajadores. Carlos Alberto, es que este robo hormiga representa un daño patrimonial importante. Imagínate tú que trabajas en una fábrica de plumas y todos los días te lleva 1 o 2 plumitas al año, ya es un daño importante. No, pero mira, fíjate que ahí en ese caso, no nada más en esa interpretación del robo hormiga, sino lamentablemente en la cuestión de la falta de ética de algunas áreas importantes, altas, de dirección, de subdirección, todo eso, donde lamentablemente pues ellos tienen el poder de sacar trailers completos de producto o autorizar X o Z supervisión, y de repente ahí empieza la corrupción, y los golpes a la empresa son muy, muy fuertes. Muy fuertes. Un robo de ese tamaño ya no es robo hormiga, ya es un robo de grandes dimensiones. Sí, y eso es lo que lamentablemente ha crecido mucho, fíjate. A niveles administrativos de altos niveles, lamentablemente se ha presentado mucho esa situación, y pues por supuesto eso desestabiliza muchísimo a las empresas. Lo que tú decías, ¿no? De que se roba unas plumas y todo eso, la verdad eso no les impacta tanto como esta parte. Y justamente por esta razón nosotros hemos creado desde hace ya muchos años, sistemas específicos para poder encontrar ese tipo de salidas de mercancías, de muchas cosas. Sí, hay de todo tipo de cosas. Sí, hay muchas situaciones. Hay un abanico muy amplio de circunstancias, ¿no? O sea, no te imaginarías todo lo que se puede encontrar, lamentablemente, y cuando ya se dan cuenta los dueños o socios de esas pérdidas, a veces ya es muy tarde, o es como la punta de un iceberg, ¿no? Cuando ya se dan cuenta ellos, es porque ya pasó por la supervisión, su director, y todos se encargaron de maquillarle la información, pero ya cuando se da cuenta los dueños la situación de robo, de pérdidas en las empresas son muy fuertes y las desestabilizan, y ahí pues obviamente el problema es que pueden llegar a perder el trabajo. Pagan, como dicen, justos por pecadores, sí, ¿no? O sea, en una empresa de 500 trabajadores, pues a lo mejor 2 o 3 o 5 están haciendo esto, pero los otros 490, ¿no? ¿Qué culpa tienen? Exacto, y terminan quebrando esas empresas y se quedan sin empleo, ¿no? Pues entre este panorama, me imagino que algunos que nos escuchan, amigos de Radio IPN, pensarán, yo me puedo encontrar en las redes sociales, ahora que está tan de moda, o en algunos medios de difusión,
el anuncio de un investigador privado, alguien que ofrece sus servicios como investigador. Pero, ¿cuáles son las herramientas que podemos tener para distinguir de una persona que se dedica a esto de una forma confiable, sobre todo pensando en la protección de datos del propio cliente? Claro, mira, esta es bien importante y qué buena pregunta es esta. Hoy día, lamentablemente, la gran mayoría de las personas por comodidad, ¿no? Y a partir de lo que nos pasó con la pandemia, todo lo tratamos de hacer por Zoom, por mensaje, por teléfono, ¿no? Prácticamente compramos todo por, ¿no? En línea, ¿no? Ya no podemos ni tocar el bien o lo que estamos adquiriendo, ¿no? Ya confiamos en lo que nos van a enviar. En que va a llegar a tu casa. No, exacto, ¿no? Igualmente, fíjate que en este caso está pasando con nuestra actividad y lamentablemente de eso se aprovechan mucha gente deshonesta, ¿no? Porque no las conocen, son anónimos y el anonimato es terrible en este tipo de situaciones. Entonces, aquí nada más la forma más, vamos a decir, práctica de poder evaluar la seriedad, ¿no? De alguien o de una empresa, de una oficina de cualquier tipo, pues es conociéndola personalmente, intercambiando experiencia y platicando frente a frente, ¿no? Esa es mi mayor recomendación, y no tratar este tipo de asuntos vía telefónica o por mensaje o alguna cosa así, sino hacerlo personalmente. Eso sería lo más recomendable. Y como todos lo hacemos para el caso de un médico, ¿no? Que nos van a operar, entonces vamos con uno, con otro y con otro, ¿no? Normalmente no nos quedamos con una sola opinión. Pues es lo mismo, es sano hacer eso en la misma actividad, ¿no? Ir con uno, con otro y con otro a escuchar y ver, y ya de acuerdo a los intereses y a lo que se proponga, pues decidir con quién. Normalmente las primeras consultas, y eso sucede con nosotros, es gratuita, no tiene ningún costo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pretende es justamente pues abrir ese canal de posibilidad sin que tenga la persona el temor de que va a tener algún gasto o alguna cosa así, ¿no? Estoy viendo los datos curriculares de Eduardo y sí, tardaríamos programa y medio en leer la experiencia tan vasta que tiene Eduardo. Sí, completamente. Sí, pues pasando por la formación en la Universidad Nacional Autónoma de México. Así es, correcto. Y también en el instituto, ITAM. En el ITAM, claro. Son muchos años de esta experiencia. ¿Y qué sigue después? Pues mira, fíjate que el hecho de experimentar tanto en esto y una conciencia muy importante, creo que debemos de tener todos los profesionistas, no nada más los investigadores, sino todos los profesionistas, es esa conciencia social, ¿no? Yo creo que eso no se nos debe olvidar jamás. Nosotros, ya después de tantos años de estar viendo a tanta gente, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en los casos estos de fraudes y de, ¿no? Falta de confianza, ¿no? Y todo esto de estos abusos, te das cuenta de que el común denominador de las personas que actúan en este sentido, ¿por qué antes no se daba tanto como ahora? Porque ha crecido exponencialmente esto, y de alguna manera todos estamos inmersos en esta sociedad, todos nos vemos afectados, ¿no? Entonces, haciendo un análisis de esos comportamientos, nos dimos cuenta de que finalmente eran esa ética personal, esa calidad moral, esos principios y valores, ¿no? Y no nos refiramos a la parte religiosa, ¿no? De ningún tipo, ¿no? Sino como ser humano, como individuo de la sociedad. Se ha perdido muchísimo. Entonces eso, por supuesto, ha impactado en todos los ámbitos, y nosotros por eso, analizando esta parte y sobre todo teniendo constantemente este tipo de consultas, y al darnos cuenta que esto creció exponencialmente, nos dimos a la tarea de analizarlo, y bueno, nos percatamos de que donde se absorben y se adquieren, pues no es directamente en el poli o en la universidad o en la Ibero, en la NAV, no, es en la familia. ¿No? Es en la familia. Y entonces el grave problema aquí es de que justamente la familia se está desquebrajando por el otro servicio que tenemos relacionado con cuestiones de fidelidad, ¿no? Y de las parejas. Nos damos cuenta de que hay una gran cantidad de rompimientos de parte de las parejas, y nos dimos cuenta que se cometen los mismos errores. Mujeres cometen los mismos errores para con los hombres para con sus mujeres, y esos errores que continuamente se están dando
fíjate que están afectando justamente las buenas relaciones, porque el hombre piensa que la mujer es igual que él, ¿no? Y la mujer piensa que el hombre es igual que ella, aunque bueno, esta es una idea que debe efectivamente de aceptarse, pero a nivel de jurídico, no a nivel biológico, no a nivel de reacciones, ¿no? A nivel de posibilidades de laborales, de jurídicas y todo eso, claro que somos iguales, por supuesto, yo aplaudo mucho esa situación, pero en la parte biológica, psicológica, psíquica, somos diferentes, apreciamos mucho las cosas de manera diferente, y lamentablemente cuando no se tiene una educación o una preparación para ser pareja, ¿no? Entonces, hasta ese punto hemos llegado, ¿no? Entonces lo que sucede es que se empieza a hacer presunciones sobre él se está comportando de esta manera por esta situación y ella se está comportando por esta situación. Y normalmente fíjate que la mujer es una persona sumamente inteligente, yo las admiro sobre todas las cosas. La verdad, nos llevan años luz a nosotros los hombres por su apreciación de la vida, de cómo resuelven las cosas, su capacidad que tienen en todo son buenas, ¿no? Pero tienen una gran cualidad que en algún punto se vuelve en su contra, que es el hecho de ser muy observadoras. Son exageradamente observadoras, ven el detalle en todo. Bueno, en las empresas las mujeres las ocupan para ese tipo de situaciones, ¿no? Porque son sumamente observadoras y entonces eso ayuda mucho para encontrar errores, encontrar situaciones. Pero aquí lo que sucede es que cuando se trata de la pareja, cualquier cambio que resulte de su pareja, de su esposo, de su hombre, lo interpreta. Empieza el sospechosismo. Exactamente. Y empieza a sospechar como si fuera una situación de infidelidad. Y lo dan por hecho. Y lo dan por hecho. Y entonces empiezan a cambiar su forma de ser para con su hombre. Y entonces empieza a haber un deterioro en esa relación tremendo por una sospecha, no por una situación real, ¿no? Y eso es terrible, porque yo he tenido muchísimas consultas donde mujeres dicen, oiga, licenciado, yo tengo 35 años de casa, tengo 30 años de casa, 25 años de casa, pero ¿sabe qué? Yo no conocí a mi marido. Y ¿sabe qué? Estoy segura que me está haciendo infiel. Y desde hace 2 años ya vivimos en cuartos separados porque... Y no lo fumo, no le doy sus chilaquiles en la mañana como le gustaba, sí. ¿No? Y lo tengo castigado. Pero ya me quiero divorciar y quiero que me lo encuentre a ver si efectivamente está siendo infiel, que estoy segura de ello. Y resulta que no. El 60-70%, fíjense nada más, eso es muy interesante. Muy alto el porcentaje de las mujeres que se equivocan cuando presumen que sus maridos están siéndoles infieles. Porque es más la fama que tenemos los hombres de ser infieles a lo que es la realidad, ¿no? O sea, hay mucha diferencia sí. entre eso, pero esa situación está destruyendo las relaciones. Y tenemos que acotar para que quede muy clara la idea a nuestras amigas, amigos que escuchan. Estos son datos que tiene nuestro amigo, abogado, criminólogo, investigador privado. Eduardo Muriel Murillo. Sí, y que nos lo está diciendo no desde un punto de vista de opinión, sino de la percepción que tiene en cuanto al trabajo que ha llevado a cabo. A sus investigaciones. Y estas investigaciones, en donde un 60% está ideando que hay una infidelidad, pero en la práctica, en lo real, no lo es. No se da. Entonces, fíjate que eso hace que, bueno, y en el caso del hombre, el hombre normalmente, pues, ahí se equivoca tal vez menos, no porque seamos muy inteligentes en esto, sino porque como observamos muy poco, ya cuando hay alguna señal de ese tipo, pues es porque es evidente. Entonces, una persona que tiene esa sospecha, en el caso de un, casi hay un 80% de probabilidades de que sea real, o sea, se invierte el resultado. Pero en uno y en otro caso, y así como esos hay muchas cosas. Ustedes están entrevistando mucho a psicólogos, sí. Y entre esa situación, pues obviamente se pueden dar cuenta de que las relaciones se están deteriorando mucho y se están destruyendo las familias. Y eso está propiciando justamente que los hijos dejen de absorber esos principios, esos valores éticos de los padres, porque ya no están juntos. Y eso a nivel, vamos a decirlo así, de sociedad no nos está conviniendo mucho, ¿no? Pues hay un sitio, una página web que se puede visitar, es infidelidad.com.mx, que es su creación. Allá puede asistir los amigos, amigas que nos escuchan. Con esta particularidad, me llama la atención y quiero preguntar, ahora que está el tema de los psicólogos, ¿hay alguna sugerencia de su parte para hacer una contención con un psicólogo? Porque esto de la infidelidad puede despertar
emociones fuertes en Claro. quien recibe un tipo de esta noticia. Sí, sí, fíjate, Carlos, que es necesario, no es optativo, es necesario. Es necesario el apoyo psicológico, el apoyo terapéutico es necesario, siempre lo hemos dicho así. Es más, de hecho, nosotros, hace 20 años dijimos, bueno, vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo por ayudar a las parejas, estas parejas que estamos viendo que se están destruyendo, pero por situaciones minúsculas que las hacen muy grandes y entonces terminan esos niños no teniendo el padre o la madre, ¿no? Y entonces eso nos está deteriorando como sociedad. Entonces dijimos, vamos a hacer una labor social, porque es labor social, de manera gratuita. La gente puede entrar a esta página y consultar a más de 50 especialistas que hemos reunido, psicólogos, sexólogos, abogados, ginecólogos, médicos, hasta filósofos, sociólogos. Tenemos gente muy interesante ahí y de primer nivel, ¿no? Que la gente puede consultarla. Están ahí sus currículos, están ahí sus correos electrónicos. Ahí tenemos más de 1,400 artículos que hemos escrito en estos 20 años, ¿no? Además, tenemos más de 2 millones de visitas al año, más de 500,000 seguidores en redes sociales. O sea, pero todo esto es gratuito, o sea, todo eso es pro bono y con el único propósito justamente de ayudar a estas parejas que no tienen, o estas mujeres o hombres que no tienen las capacidades económicas para hacer una consulta seria y profesional, que la hagan directamente en esta página. Y que no vayan a caer en manos de farsantes. Sí, verdaderamente es muy importante, porque lo que se pretendería es de que realmente las cosas funcionen y funcionen bien. Lamentablemente hay gente que piensa que haciendo mal puede resolver su situación económica y también haciendo cosas positivas se puede resolver eso. Recuérdanos, por favor, las líneas de contacto. Es 55 85 01 90 90 y 55 85 01 30 30. También has escrito más de 50 artículos relacionados con el problema de las parejas. Sí, te digo que tenemos más de 1,400. En la página tenemos más de 1,400 artículos abiertos a todo el mundo, al que quiera revisarlos. Y son artículos bastante interesantes y les digo, de gente de muy buen nivel, con maestrías, doctorados, gente que ha dado conferencias, escribe libros. O sea, la verdad es que la intención es esa y cada vez se suman más especialistas a esta labor, porque es realmente una labor meramente social, ¿no? Y muchos de ellos, es más, ustedes entrevistan mucho a uno de los psicólogos a nuestro amigo. A su Miguel amigo. Ángel. Miguel Ángel. Es más, él fue uno de los precursores de este proyecto. Fue una de las primeras personas que invitamos a este proyecto como psicólogo. Hace 8 días estuvo con nosotros. Sí, lo sé. Sí, es un excelente profesionista. Y bueno, también hay personas que deciden hacer una investigación por su cuenta, sin herramientas, con los sentimientos a flor de piel y con este ánimo de encontrar de descubrir algo. ¿Qué errores son los que cometen más? Pues la verdad es que no se tiene experiencia, justo lo acabas de decir, Carlos, están ellos con ese sentimiento a flor de piel, está sesgada su interpretación de las cosas. Normalmente, pues eso pasa, y eso está comprobado psicológicamente, ¿no? O sea, se predispone la gente, ¿no?, a determinadas situaciones, hechos, circunstancias, las van acomodando, y entonces se van haciendo conjeturas y conclusiones. Por impulsos. Exacto, ¿no? Y entonces, en lugar de beneficiar esto a tomar una decisión inteligente, pensada, bien organizada, pues se hace se hace apasionadamente y esto no se trata de esto, no se trata verdaderamente de resolver, porque es más, aun cuando resultara que hubiera alguna situación de infidelidad de él o de ella, del esposo o de la esposa o de la pareja, sí, realmente hay muchos medios para poder corregir esa situación, y normalmente una situación de infidelidad viene, lamentablemente, no se acepta mucho, pero de las dos partes, ¿no? Uno porque hizo y otro porque dejó de hacer, o viceversa, ¿no? Entonces hay algo que no funcionó y que los canales, sobre todo de comunicación, se cerraron. Entonces lo que hace un terapeuta, un psicólogo, es justamente abrir esos canales de comunicación para entenderse, ¿no?, como pareja, y entonces resolver las situaciones. Entonces esto es muy interesante y por eso la labor del psicólogo, del terapeuta, es fundamental en esto, ¿no? Un buen psicólogo, un buen terapeuta logra reconstruir este tipo de situaciones. Importante trabajo que hacen.
Muchísimo, porque es acompañar a las personas en estas dudas que pueden atravesar en algún momento de la vida, y Rodolfo, resolverla trae la calma, trae la posibilidad de tener una mente que tome decisiones tranquilo. Sí, a las personas y a las empresas también, Carlos Alberto. Por supuesto. También a las empresas. Y estas historias también de encontrar, a mí me ilusiona mucho estas historias de personas que no conocían a familiares y de pronto lo pueden encontrar y pueden a través de esto responder un poquito quiénes son en el aquí, en el ahora, con estos vestigios de la genealogía. Ese es un punto muy interesante, y fíjate que es algo que a nosotros muchas veces nos llena de mucha, pues digamos, alegría, ¿no? El poder, satisfacción, el poder en un momento dado colaborar con ellos. Fíjate que tenemos muchos clientes psicólogos que mandan a sus pacientes con nosotros porque sus pacientes no conocen a sus padres o no los conocieron. Entonces la manera de cerrar círculos es encontrando a los padres, ¿no? Y presentándole a los nietos, o por lo menos abrazándolos. O sea, me explicó, o sea, hay un tema todo en ese sentido. Hemos tenido muchos esposos que nos consultan y nos dicen, oye, mi esposa tiene 40 años, 45 años, ya tenemos hijos, y no conoció a su papá o lo dejó de ver a los 3 años o 4 años. Quiero dárselo de regalo para que lo conozca. Entonces hacemos ese tipo de trabajo también. Pues qué interesante, para que recuerden el teléfono 55 8501 3030, es uno de los teléfonos, ahorita lo confirmamos. O www.investigaciones.com.mx www.investigaciones.com.mx para que lo tomen en cuenta, porque están ante un profesional, Eduardo, que es abogado, criminólogo, investigador privado, pero con esta ética, porque hay que tener mucho cuidado sobre cómo tratar a las personas con esta seriedad y también el cuidado y la responsabilidad. Sí, claro, o sea, es importantísimo eso, porque normalmente los temas no son temas muy amenos, ¿no? Son más o menos, más que nada son temas muy delicados, donde implica un sentimiento, una destrucción de una persona, de la familia, todo eso. Entonces, en todos los casos hay que tener mucho tacto, mucho cuidado para atender esto, ¿no? Y darle una buena orientación a las personas. Justamente por eso empezamos con ese contacto con los psicólogos hace más de 20 y tantos años, porque veíamos que las personas requerían de abrir esos canales de comunicación, de resolver esas situaciones internas. Entonces hacíamos esas recomendaciones. Entonces al final decidimos mejor crear toda una institución para que se abriera toda esa posibilidad y cualquier persona pudiera consultarlos, ¿no? Muy bien. Pues ya estamos llegando al final. Se nos ha terminado el tiempo, Carlos Alberto. Muchísimas gracias al abogado, criminólogo, investigador privado Eduardo Murillo, y también gracias a ti, Rodolfo. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros. No, Rodolfo, pues gracias a los dos, Carlos, por invitarme, y son excelentes periodistas ustedes. Esa es tu casa siempre. Gracias. Pues recuerden que nos encontramos aquí martes y jueves a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde en el 95.7 Experiencia IPN. Carlos Alberto, ¿ya hace hambre? Ya hace hambre, agradecemos a Maranta Castellanos y nos encontramos en la próxima emisión. Muy buenas tardes. Buen apetito. Saludos cordiales.